Bienvenidos a Atómico Nuclear, el podcast de política que es un poco más irreverente que todos los demás. El día de hoy parece que regresamos al formato original, pero tenemos un invitado muy especial. Lo presentamos. El día de hoy estamos con el licenciado Jesús Estrada Ferreiro. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Tomo la orden. Muy bien. La idea de este podcast es parte desde la ignorancia, como ya lo hemos dicho. Entonces, pues no está de más dar un poquito una reseña de Estrada Ferreiro. Pues fue presidente municipal aquí en el municipio de Culiacán, Sinaloa, y actualmente está postulándose para senador, si no me equivoco. Entonces, fuera de todo esto que conocemos de usted, quiero que nos deje claro, licenciado, ¿qué es o qué hace un senador? Porque a veces, como ignorantes dentro de la política, sabemos quién es, que existe el puesto de senador, de diputado, pero no sabemos qué hace en la vida pública, en la vida política, y cómo nosotros los mexicanos nos beneficiamos con esos cargos, es decir, qué ven por nosotros. Bueno, mira, un senador, al igual que un diputado federal, tiene la atribución de ser un legislador. Puede iniciar leyes a través de iniciativas como, valga la redundancia, puede reformar leyes a través de propuestas que haga a la Cámara, pero pues son leyes o son reformas que luego pasan a la otra Cámara, ¿no? Las que se inician en el Senado se revisan en la Cámara de Diputados, y las que se inician en la Cámara de Diputados Federal pasan al Senado para revisión. Y ya se aprueban por las dos partes, y ya luego después el presidente de la República tiene que publicarlas, o sea, promulgarlas, y publicar en el diario oficial de la Federación. De las atribuciones que tiene un senador para legislar sobre qué materias, bueno, pues como está en la Constitución Federal, ahí se establecen dichas atribuciones en general. Y como te dije, una ley que proponga un senador se discute primeramente en comisiones de la Cámara de Senadores. La principal comisión que debe conocerse esto es la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación. ¿Qué hace esta comisión? Pues revisar la propuesta del senador, en este caso, o senadora, y saber si la ley que está proponiendo nueva o la reforma que está proponiendo alguna ley existente está dentro del marco constitucional. ¿Qué significa? Que no tenga contrariedad con el mandato constitucional, con la norma constitucional. ¿Para qué? Para que esa ley sea perfectamente aplicable. Sin embargo, esto ya no es esto es adicional a lo que les voy a comentar. Pocas veces las comisiones cumplen con su deber cabalmente, de tal suerte que cuando publican la ley, cuando ya está en vigor, hay amparos contra las mismas. Al publicarse hay, creo que 30 días, no recuerdo cuánto, para promover alguna demanda de amparo. Y si no se promueve, se va a promover seguramente por alguien que le afecte en su primer acto de aplicación. ¿A quién? A un ciudadano, a una empresa, a una persona moral o física. Y cuando se discuta este tema, tiene que pasar a un juzgado de distrito para que conozca el amparo. Cuando el juez de distrito resuelva si es violatoria o no de la Constitución esa nueva ley, si es violatoria, pues tiene que reformarse, corregirse y no entrar en vigencia o terminar su vigor. Pero tiene todavía los interesados el derecho a pedir revisión a un tribunal colegiado. Y cuando esa ley se aprueba y el juzgado de distrito es que es correcta la ley, que no es violatoria de garantías o derechos fundamentales, entonces el ciudadano que promovió el amparo tiene derecho también a acudir ante el tribunal colegiado correspondiente o ante la corte inclusive para demandar que se revise y se determine finalmente si eso no es inconstitucional. Pero además de todo esto, un senador o senadora tienen participación
o injerencia en revisar las propuestas del presidente de la República respecto de jueces y magistrados, de magistrados y ministros de la Corte, para que sean aprobados en definitiva y ejerzan sus cargos. O bien también la propuesta del presidente de la República para que haya una persona como embajador de México en algún otro país o un cónsul, el Senado aprueba o desaprueba esa propuesta. Actualmente el presidente se ha empeñado en insistir en reformar la Constitución para que sea el pueblo quien elija a los jueces y magistrados. Creo que es una propuesta positiva, es buena. Sin embargo, como está manejada, parecería que está atentando contra la soberanía y contra la autonomía de un poder constituido. Y esto ha provocado controversias múltiples, mediáticas, porque parece que falta asesoría al propio presidente y falta asesoría también, o a lo mejor deliberadamente la Corte o los ministros han hecho un escándalo de algo que pues no tiene por qué ser escándalo. Simplemente hay que sentarse a platicar, llegar a un consenso y analizar la propuesta previamente a la presentación del proyecto de reforma. ¿Entre quién? Entre la propia Corte de Justicia de la Nación y entre el Poder Ejecutivo a través de Gobernación o el propio presidente o su vocero jurídico. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate que ahorita el presidente quiera nombrar un ministro de la Corte, como ya lo hizo recientemente, y manda una terna. Y las 3 personas que manda, el Senado no aprueba ninguna. Y obliga al presidente que mande otra. Y la vuelve a mandar. Y va a mandar a otras 2 personas y una que es la que él quiere poner, porque tiene un interés. Y el Senado dice, no, ninguna otra vez. Entonces el presidente queda en libertad de nombrar directamente a quien él quiera. Por decreto. Sí, por mandato constitucional, porque la Constitución así lo señala, el procedimiento. Entonces lo que el presidente ha dicho, que no sean los presidentes en turno quienes nombren a los ministros o magistrados. Dicen, es que no los nombran, nada más los proponen. Sí, pero una propuesta que a chaleco la van a aprobar. Y si no la aprueban, él va a mandar otros y después otros. Y cuando no apruebe ninguno, él lo va a nombrar. Entonces, creo que no hay mala fe en lo que está proponiendo. Y yo voy más allá. Si esa propuesta de reforma a la Constitución, nada más en el aspecto de que sea el pueblo quien elija democráticamente a los jueces y magistrados y ministros, no afectaría en nada a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, jueces de distrito, magistrados de circuito, etc. ¿Por qué? Porque esa reforma debería entrar en vigor años después de que es aprobada. No sé si el proyecto vaya a ser en ese sentido. Si no lo va, yo creo que no debe aprobarse de esa forma. No puede ser en automático decir, te aprueba y automáticamente llegan. Hay que mandar a votación. A votación para que el pueblo diga quién quieren que sea el ministro, el magistrado o el juez de distrito. Estoy hablando en supuestos, ¿no? Ajá, sí, claro. No conozco el proyecto, debo decirlo, para que no llegue alguien que estoy equivocado o que no es como yo estoy proponiendo. Esa es mi propuesta, que sería la correcta. ¿Por qué? Porque para que ocurra lo que el presidente quiere, debe decir la ley o la Constitución, a partir de tal fecha, o que a partir de que entre en vigor la ley, hay 1 año, 2 años, o no sé, para que se convoque a la ciudadanía para elegir cualquier falta o vacante que haya de un ministro de la Corte, magistrados o jueces federales. Y luego tienen que fijar en los lineamientos. Será la convocatoria lanzada por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Senadores, la quien sea. Ok.
lanzar la convocatoria, esta deberá contener el perfil para cada cargo o puesto que esté vacante. Imagínate para un ministro de la Corte, ¿qué se va a pedir? Número 1, que sea licenciado en Derecho. Porque no puede ser un ingeniero, obviamente. Sí, tiene que Ni un estar albañil, ni un técnico en computación. Entonces tiene que ser un abogado. Ok. ¿Yo? No. Un abogado con una especialidad, cualquiera que sea, en Derecho. En materia agraria, en materia penal, en materia civil, en materia laboral, en materia de derecho internacional o fiscal o lo que quieran. ¿Por qué? Porque debe tener esa persona no únicamente el título que lo acredita como licenciado en Derecho, sino esa maestría o doctorado que le acredita que sabe estudiar, que tiene metodología para hacer un estudio de algo. Porque eso es indispensable para poder analizar una demanda de amparo y dictar una sentencia. No puede decir es culpable o inocente, o dele lo que pide o no se lo dé. Tiene que fundamentar y motivar, de acuerdo con la propia Constitución, 14 y 16, los actos que vaya a decretar en la sentencia. Y luego, aparte de eso, debe decir la ley que aparte de ser licenciado en Derecho, tener una especialidad, debe tener cuando menos, yo digo, 3 años o 5 de experiencia en la cuestión de la judicatura. Entonces, ¿quién va a ser ministro de la Corte? ¿O quiénes van los candidatos? Pues todos los magistrados y jueces que existen. ¿Dónde? En el Poder Judicial. Yo no voy a ir al Poder Judicial a pedir al Senado a que me den el cargo, nombramiento de ministro o de secretario, perdón, o juez de distrito o magistrado. ¿Que soy buen abogado? Yo creo que sí. ¿Que la gente me reconoce? Sí. ¿Que tengo diplomados o lo que tú quieras? Sí, pero no tengo la experiencia. Nunca he sido juez, secretario, no tengo carrera judicial. Entonces, con eso se ha salvado ya el tema para que no haya cualquier persona que diga, pues mi amigo lo voy a nombrar o proponer para ministro, para juez o para magistrado. No, debe ser el perfil. En el caso que sea un magistrado el que esté vacante, pues hombre, ¿quiénes van a concursar? Mismos. Pues todos los jueces de distrito o secretarios de juzgado que tengan ya 10, 15 años de servicio como secretario, no han ascendido en ninguna parte. Ahora, si se pone más estricto y digan, es por escalafón, bueno, tú eres secretario, no puedes competir para jueces de distrito. Deben ser los jueces, para magistrados, los jueces para magistrados, los magistrados para ministros, para que respete la carrera judicial. Pero parte del caso también, no hay que descartarlo, que pueden ser secretarios de juzgado que por el tiempo que tienen trabajando y han sido jueces interinos o jueces encargados del despacho por 1 año, por 6 meses, por 3 meses, tienen la experiencia necesaria, más que un juez de distrito a lo mejor. Entonces pueden tener la oportunidad, pero eso debe decirlo la ley reglamentaria. Entonces, ¿cuál es el problema para los jueces, ministros o magistrados que crean que les van a quitar de las manos el poder? No. Lo que pasa es que aquí para adelante ya va a ser el pueblo quien elija entre las solicitudes que existan, los aspirantes, y que pueda haber alguna criba, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues escribieron 80 para juez de distrito. Bueno, pues hay que analizar todos los requisitos. ¿Cuáles cumplen y cuáles no? La edad de los mismos, porque también la cuestión establece la no discriminación por cuestión de edad. Pero la edad implica mucho. Como experiencia. La antigüedad en el puesto. Todo ese tipo de cosas. Meritocracia siempre y cuando haga un buen trabajo. Exactamente. La otra es los antecedentes, ¿no? Si tú un expediente plagado de denuncias de ciudadanos o tu récord de sentencias fueron revocadas por los tribunales superiores, oye, pues tú no eres para que estés magistrado, no friegues. ¿Quieres ser magistrado cuando tú como juez de distrito has dictado 2.000 sentencias, de las cuales 1.500 fueron revocadas? Pues no. Sí. Que te vaya bien, ¿no? Y está interesante como el esquema en el que lo plantea, porque con las noticias que nos han tocado ver, lo vuelven incendiario, ¿no? Lo vuelven como algo que no sea así. Fíjate bien, te juro por Dios que yo no conozco el proyecto, pero sé lo que se pretende. Y debe ser como estoy planteando, no por otra manera, porque la lógica me dice a mí, como abogado, como conocedor del derecho, que no hay otra forma de plantearlo.
salvo que sea cierto lo que comentan, que la idea es, aquí está la ley, a partir de mañana ya no hay ministros ni magistrados y se convoca elecciones. No, pues no, así no puede ser. No puedes quedarte sin una... Como una figura en particular. Sí, sin un órgano jurisdiccional como el que tenemos, malo o bueno, existe. Y hay que hacer depurarlo. ¿Qué debería decir la Constitución, la reforma, la ley, lo que se haga? A la mejor, todos los ministros que están ahorita, se acorta el periodo para que concluyan gradualmente los más antiguos el año que entra. Una tercera parte más el próximo año y la otra tercera parte el otro, para renovar gradualmente el Poder Judicial y sacar esa gente que se supone que están viciados, que están mal en su función y que hay sospechas de corrupción. Quitar los cotos de poder dentro del Poder Exactamente, Judicial. Porque todos los que están ahí fueron nombrados por algún presidente de la República porque eran amigos, compadres o parientes, o gente de su equipo, de su grupo, de su partido. Y eso es lo que el presidente ha querido hacer. Y yo estoy de acuerdo con él. Lo que no estoy de acuerdo es ¿cómo? El arrebato, El cómo. el cómo. Ok. ¿Sí? Si está como lo plantean, no estoy de acuerdo. Pero si está como lo estoy planteando yo, Es una buena idea. pues que alguien me diga que estoy equivocado, ¿no? Y proponga algo mejor. De hecho, me voy a subir al tren, no por seguir el rollo nada, pero creo que así lo percibo yo, ¿no? O sea, que porque mucha gente piensa, alumnos que doy clases o amigos, familia, no, que está loco. Es que le dije, no va a ser como unas elecciones donde yo, David Cisneros, que no tengo nada que ver, que no tengo ni siquiera, desconozco toda la cuestión del derecho, voy a postularme, no puedo. Claro. Tiene que hacer por medio también de un currículum, de que tenga el expertise, que tenga la preparación para lograrlo. Y ahora le sumo lo que acaba de decir usted, que es la parte de que esté inmiscuido dentro del Poder Judicial, ¿no? De todo el órgano operativo, administrativo, y que sepa lo que sucede adentro, porque creo que como lo dicen es un arrebato, pero también tienes que pensarlo con cabeza fría para entender lo que se quiera lograr, porque luego nos estamos quejando que se toman decisiones en cuestiones muy, muy, ¿cómo se puede decir? Delicadas, y salen personas libres que no deben de salir libres, y se empieza a dar todo este tipo de cotos de poder y estos juegos, y creo que pues también pierde calidad, a pesar de ser un órgano autónomo, pues sigue la misma idea de cómo estamos percibiendo las instituciones mexicanas. Mira, yo te voy a comentar algo brevemente. Conozco jueces y magistrados muy bien, con antecedentes negativos y otros positivos. Hay muy buenos jueces de distrito y hay muy malos jueces de distrito. Hay jueces corruptos, pero hay jueces honestos también. Sí. O sea, no está plagado de gente mala. ¿Qué hay que hacer? Depurar todo eso. Sí. Un ejemplo, caso particular. De mis demandas de amparo que presenté sobre un tema, nada más te voy a decir, del juicio político, ya está resuelto el 04, que lo gané en el juzgado primero de distrito. Me concedió el amparo el juez porque no estaba ratificada la denuncia en contra mía por la parte que la presentó. Se fue a una revisión, a pesar de que estaba bien la sentencia. Lo pidió el Congreso. El Tribunal Colegiado en Mazatlán lo confirmó. El amparo está concedido. ¿Ok? De acuerdo. El juez tercero distrito, que tenía en sus manos el juicio 02, político también, sobre otros temas de la vida de policías, pero que tampoco fue ratificada legalmente ante el Congreso cuando él presentó, tenía que correr la misma suerte. Yo presenté la copia de la sentencia de amparo firme, o sea, revisada y autorizada por el colegiado administrativo al juez tercero distrito para que viera que estaba resuelto aquel de esa forma y que hiciera lo mismo él. Porque son iguales las situaciones, las hipótesis, iguales, idénticas. Pues en lugar de dictar una sentencia en el mismo sentido, concediendo el amparo, sobreseó el juicio. Dijo no, hay una tesis de la Corte que dice que los actos del Congreso son inapelables, no procede el amparo, y la frega. Híjole, dije, ok, qué mala onda este amigo, no tiene lucha de plano.
no me acuerdo el nombre de él ahorita, si no lo decía porque debo decirlo, Sí, ¿no? sí, porque claro, sí. está Transparencia. actuando mal. Rubén Darío Ok. Reyes, algo así se apellida. Entonces dije, ¿cómo es posible que haga esto? Y luego todavía aplica reglas del juicio de procedencia, que es penal, al juicio político, que no es penal. Y purrón, bueno, pues voy a la revisión del colegiado. Allá está, no está en resolverse a favor mío seguramente, porque no puede ser el contrario. Ese juez tercero, entre 8 y 10 demandas de amparo, me desechó de plano. Dijo, no procede. Ni las revisó prácticamente nomás. Sí, la revisó, pero a su modo. Las 10 o 8 demandas me fui en queja a los tribunales colegiados de Mazatlán, primero y segundo. Todas las gané. Todas. Ok. Lo obligaron a que admitiera todas las demandas. Y las admitió, porque así decía. Unas acumuló, otras hizo bolas y todo, pero ahí estaban todas. Y entonces ese juicio que me resolvió al final era un juicio de amparo y sus acumulados. O sea, en uno resolvió como 6 o 5, algo así. No obstante que eligieron en la queja del tribunal, en los dos tribunales, porque los dos resolvieron algunas y otras. Le dijeron, la tesis que usted aplicó, no procede su aplicación. Así que admite la demanda. ¿Qué significa? Que a un superior le dijo que esa tesis no aplicaba. Porque son actos intraprocesales, de los cuales el Congreso no es soberano ni tiene discrecionalidad para resolverlo como quiera, sino con base en lo que diga la ley. Y sí son recurribles en vía de amparo. Pues al resolver en sentencia sobreseyendo, contradice nuevamente a los tribunales colegiados. Eso es responsabilidad para él. Y esos juicios ya era cosa juzgada en el sentido que las tesis no aplican. Bueno, pues ya está ahorita en el colegiado para que lo resuelvan seguramente el mes que entra, no sé, ya no sé cuándo. Pero tiene que ser favorable. Yo no tengo la menor duda de esto. ¿Qué pasa con el juez tercero distrito? Es un tipo corrupto. Porque tiene maldad y actuó con dolo. Y está coludido seguramente con la gente del gobierno del estado, porque aquí tiene 10 años en Culiacán ya. Y rara vez un juez dura más de 5 años. Un juez federal. Siempre los cambian de estado, de ciudad y todo. Porque no deben estar tanto tiempo en un lugar, porque llegan a tener Pues relaciones muy estrechas con otros, con la gente del estado o con delincuentes. Conflicto de interés. Así es. Entonces, ¿qué tuve que hacer? O hacer una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, acusando al juez de control, que es el foro común, y que son cosas locales, pero que en el caso es federal, porque la Constitución, porque siendo ministro de culto, pues me estaba quedando en mi caso, estando impedido. Y dice, sí, pero renunció en 2021. Pues sí, pero la ley dice también en el artículo 14 de la ley reglamentaria del 130 constitucional, que ese juez, para poder ser juez, necesitaba dejar 3 años después de su renuncia como ministro de culto para poder ocupar el puesto. Pues no lo hizo. Y siguió actuando. Y sigue actuando todavía. Con la complacencia y complicidad de los corruptos magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, hombres y mujeres. Porque todos son responsables de corrupción. Junto con el gobernador y junto con los diputados del Congreso del Estado, que saben lo que está pasando y que no obstante lo quieren ser magistrado ya. Si no le prendo un escrito al Congreso del Estado yo para decirles, ustedes serán responsables de tal y cuales delitos si aprueban que este señor sea magistrado. A estar encabronado conmigo el señor ese, sí, porque le impedí que lo nombraran magistrado. Quizá lo nombren cuando concluyó 3 años como premio a su servilismo por haber conocido mi caso en la forma que lo hizo, como servilismo por haber conocido el caso del químico Benítez igual que el mío, por su corrupción en haber conocido el caso de la UAS y de Cuen y los demás en la forma que lo ha hecho, porque es el mismo juez corrupto. Y fíjate, es cristiano. Aparte. ¿Qué aberración de un cristiano que debe ir con la doctrina de Cristo, que es la honestidad, que es el ser condescendiente con la gente inocente, no causar daño, no actuar con dolo contra nadie, no ofender a la gente. Pues no. Ese cuate pues debe ser más bien satánico, ¿no?
Sí, no, porque pues no hay otra. Está el bien y el mal. Sí, claro. Y ese señor está muy lejos del bien. Y del mal está embutido hasta el pescuezo. Tiene que estar usted muy preparado para poder enfrentarse a esas situaciones, ¿no? No, preparado y con el hígado y con el corazón y el cerebro dispuesto a tolerarlo. Pero mira, gracias a que la gente ya conoció los casos míos, está consciente de esto y me apoya 100%. Es que estoy aquí platicando con ustedes. Porque si no, yo me hubiera pegado un infarto, si era diabético o hipertenso, no sé. Porque no es fácil soportar esto. Porque he recibido amenazas veladas de parte de gente del gobierno. Porque he recibido ataques públicos del gobernador y de los diputados locales. O sea, humillaciones, todo tipo de cosas. Pretendieron detenerme sin causa justificada. Y quizá entrando un poquito en ese tema de lo complicado que ha sido, pues al final la vida política no es para todos. Y aquí viendo las preguntas que tenemos de apunte, es sabiendo todo esto, ¿qué lo motiva a seguir en la vida política y involucrarse en el Senado? Al final es pues vivir un poco para el pueblo, ¿no? Pues fíjate, parece una paradoja, pero ¿qué me motiva? Lo que me están haciendo. Porque eso que me están haciendo es el objetivo que persiguen ellos para que yo fuera candidato al Senado. Entonces ya les gané la batalla prácticamente porque ya soy candidato. No me pueden inhabilitar. Okay. Pero me tienen que separar el cargo todavía y para que yo vuelva ocupo resoluciones judiciales que espero que se den pronto para volver al ayuntamiento a concluir mi periodo de gobierno municipal. Okay. ¿Me explico? Sí. Siempre y cuando no interrumpa mi candidatura por ocupar el puesto siendo candidato. Sin embargo, tengo fe en que todo se va a solucionar como debe ser. Todavía. Aún y cuando ya el ayuntamiento lo dejaron vacío de recursos y con una bola de raterías que han hecho. Y abundando un poquito en el tema del Poder Judicial y lo que estoy comentando es de corrupción que hay y por qué es necesario renovar los poderes y por qué es necesario legislar en materia de seguridad pública, de justicia, de administración de justicia y de integración de los poderes del Poder Judicial local y federal. Pues mira, aquí el Poder Judicial del Estado es una mafia completa, pero una mafia entre el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, la Auditoría del Estado y hasta Derechos Humanos. Son toda una bola de delincuentes completamente. ¿Por qué delincuentes? Es que no tienen sentencia condenatoria. Yo tampoco. Y me tratan como delincuente. ¿Qué es más grave? Que yo les diga delincuentes a ellos cuando públicamente sabe que lo son, por las circunstancias de lo que está viendo, aunque no es sentencia, o el abuso de poder de ellos en mi contra, por lo que me están haciendo. ¿Qué es más grave? Lo que dicen que hice, sin ser cierto, o lo que me están haciendo ellos a mí, porque afecta a mi familia. Ha afectado gravemente a una de mis hijas, emocionalmente. Y eso, la verdad que no tiene perdón. No tiene perdón. Y el responsable de todo esto es el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el secretario de gobierno, que es un gángster junto con él. Y lo he dicho públicamente, y si algo me pasa, ellos dos son los responsables principales de lo que me pase, igual que mi familia. Tengo el temor fundado de que algo me hagan. Por eso he tomado algunas medidas ya. Pero ahí te va. ¿En qué contribuye o ha contribuido la Suprema Corte Federal de la Nación? El caso mío. En 2018 interpuso una controversia constitucional porque el Congreso nos limitó el cobro de predial, no autorizando las tablas catastrales nuevas, violando la autonomía del municipio. Presenté la controversia y la ganamos. Bueno, la ganamos a medias porque cuando se dio la resolución, ya mucha gente había pagado sin la actualización. Pudimos recaudar como 30 millones de pesos nada más. Y causó un daño al erario público, a la hacienda pública municipal. Ok. Para 2019 hicieron lo mismo. Nos fuimos a otra controversia. Controversia
que se resolvió hace 6 meses apenas y que dijo el ministro de la Corte, Pérez Dayán. Se sobresee porque finalmente, aunque tuviera razón, esta resolución no va a afectar a la gente que le quiere cobrar, ya pagó sus impuestos, ya no aplica. Causó el propio ministro de la Corte, por la tardanza que tuvo en resolver y por el sentido en que lo hizo, un daño enorme al patrimonio municipal. No nomás eso, dejó la puerta abierta para que lo sigan haciendo. ¿Qué era lo correcto? Pues él dijo, se sobresee y se acabó esto ya. Lo correcto que hubiera dicho, la controversia presentada es procedente, porque está fundada y motivada, pero inoperante. Por lo tanto, ya no aplica para la gente que le quieren cobrar. Y sería correcto. Resultado, el mismo no se va a cobrar ya. Pero lo importante, ¿cuál era? Que dijera si es procedente, pero no se va a hacer. ¿Por qué? Por si dijo que es procedente, los diputados se van a abstener de volver a hacer lo mismo. Y si lo hacen, incurren en responsabilidad, por ser la tercera vez ya que hicieron lo mismo. Sería un delito cometido por ellos. Pero no, los dejó prácticamente como empate, ¿no? Así, empatados. El tema del agua potable. Le tocó a la ministra Norma Piña. Yo fui a verla. Hablé con ella y junto con el ministro Pérez Dayán en su propio despacho. Pérez Dayán me dijo que él iba a resolver el de los impuestos pronto y no lo hizo. Lo hizo hace apenas unos 6 meses, ya que ni era presidente municipal yo. Pero que me sigue importando, porque yo soy ciudadano sinaloense, que soy habitante de Culiacán, y sí me afecta lo personal como ustedes, que no se cobran los impuestos porque queremos un servicio, ponemos recursos para que lo hagan. Ok. Dijo Norma Piña, ya tengo el proyecto. La semana que entra lo sacamos. Pues pasó la semana que entra, la que sigue, la hicieron presidente de la Corte, y pues ahora menos. No la ha sacado. Cuando el tema del agua potable es de vital importancia. Sí, gente que se muere porque no se está dando seguimiento a este tipo de cosas. Simplemente, ¿cómo es posible que el Congreso haya dicho descuente el 50% del consumo de agua, del recibo, a todos los adultos mayores, pensionados y jubilados y discapacitados? No, tienen porquería en el cerebro que tienen estos idiotas diputados y diputadas. O sea, esos 100 pesos que es lo que 120, 130 pesos en promedio que implica el descuento, ¿en qué me beneficia a mí o cualquier persona? En nada, no pinta el beneficio. Pero el propósito es dañar los municipios para que no tengamos una buena recaudación, no seamos buenos presidentes municipales y luego decir, pues no sirven para nada, hay que poner a otros. En el caso mío patinaron, porque la gente me apoyó, votó en reelección otra vez para mí. Pero luego dices tú, bueno, son 100 pesos, lo que tú quieras, sí, para una persona. Pero en el universo de cuentavientes, de usuarios de la JAPAC, implica 190 millones de pesos que se deben dejar de recaudar. Una feria. Y más de 500 millones para el Estado, porque esa ley es estatal. Imagínate los socavones que hay, los drenajes sanitarios colapsados por la antigüedad que tienen ya 60 años de vida útil, ya caducó. Las tuberías de agua potable podridas ya porque eran de fierro vaciado o de cobre. O ya están quebrados los de asbesto, las de PVC. ¿Con qué te iba a reparar? Y se ocupa dinero y se ocupa pagarle a la gente. Entonces, para que lo haga. Dijeron que yo no tenía ojo, dijo el gobernador, una idiotez, dijo, no tiene sangre en el ojo, dice. Dijeron entre mí, ¿qué tiene que ver esa pendejada de sangre en el ojo con que no acepte que dañen el erario público? Digo, eso es lo que no entiendo, que es sangre en el ojo, ¿no? No sé, son estupideces que se dicen y se le graban y no sé ni tampoco qué quiere decir. Sin embargo, lo dijo, ¿no? Entonces, pasó esto y dije yo, a ver, me están dejando como que la gente quiere que me odie porque estoy negándole yo a los discapacitados, adultos mayores o pensionados un descuento del 50%, que quizás muchos tengan necesidad del descuento.
Yo le dije, a ver, hay personas de 20 años, de 30, de 40, 50, que no tienen trabajo, tienen 2 hijos, una mujer, una casa en renta jodida, y tienen más necesidad esa gente que un pensionado jubilado que le están pagando mensual de trabajar. ¿Qué hicimos? De inmediato, un acuerdo mío para un cabildo y sacó un decreto municipal que decía: toda persona que no tenga para cubrir su recibo de agua potable, se le pagará el 100% del recibo por parte del ayuntamiento a la JAPAC. Estoy hablando como presidente municipal, ¿no? Como administrador de la hacienda pública municipal. ¿Por qué el decreto y la gente decir, te opones al 50% y le quieres el 100%? Sí, el 100% a la gente vulnerable, a la gente que lo necesite, no sin etiquetas. No importa si eres jubilado, pensionado, discapacitado. Sí, es de jubilación hasta jubilación. Tú eres deportista, corres todos los días, pero estás muriéndote de hambre porque tus hijos tienen que ir a la escuela, tienes que vestirlos y tú no tienes trabajo. Y andas muriendo por el trabajo y pides prestado y estás endeudado. Un anciano de 80 años con un cheque de 40 que le dan mensualmente, ¿qué necesidad económica? O un jubilado o un discapacitado que tiene mucho dinero también. Ok. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál era mi argumento para no dar el descuento? No nomás el daño económico. La Constitución Federal establece la prohibición de exentar del pago de servicios públicos municipales a cualquier persona, no importa quién, a todos. No debe haber exención ni descuentos, ni total ni parcial. ¿Ok? Si lo haces, violas la Constitución. Y me van a decir a mí, tú la violas entonces pues te vas al 100%, no el 50%, no. Porque como presidente de la Junta, no estoy condonando nada. Y como presidente municipal, estoy ayudando con el 100% del recibo a esa persona vulnerable, porque tengo un presupuesto para apoyar gente vulnerable, aprobado por el Congreso del Estado. Desde ahí saco los 100, 200 pesos, 300 que debe de agua, se los doy a la Junta de Agua Potable para que no le corte el agua. Resuelve el problema del necesitado y resuelve el problema de la Junta para que recaude lo que tiene que recaudar. Porque la Junta es un ente municipal, paramunicipal, con vida propia, autónoma, administrativa y económica. Entonces, todo el mundo estamos en orden. ¿Y qué nos ganamos? Una gente con problemas solucionados, sin andar batallando, y una Junta de Agua Potable solvente económicamente para hacer frente a cualquier necesidad, pero aparte, con el derecho a reclamar participaciones federales por ser buena recaudadora. Okay. Entonces, eso es administrar un gobierno. Eso es gobernar, no es ese pendejo. Porque no, perdón la palabra, pero es que es la verdad. Aquí se vale. Aquí se vale, en este podcast. Aquí usted dele. No, y en todas partes debe valer, ¿verdad? Sí. Porque hay locos en el mundo que no pueden, en esta vida que no pueden ocultar. El dinero y los pendejos. Y hay quienes no son ricos, ¿eh? Hay muchos que no son ricos, así Muy que bien. no pueden ocultar lo otro tampoco. Sí, ya para cerrar, Porque nos están marcando que hay tiempo. Esta pregunta nos interesa mucho aquí en Atómico Nuclear, que es ¿cuál es su visión para el futuro de nuestro país y cómo planea contribuir a esa visión desde su papel en el sector? Es buena pregunta, es muy importante y tengo respuesta muy precisa para ello. Tengo un borrador ya de cosas que yo tenía ya en la mente, que siempre he querido que se hagan. Creo que hoy se va a hacer posible, porque para legislar en materia federal se ocupa ser senador, o ser diputado federal, o ser presidente de la República, o ser diputado local para proponer esas reformas también y que las acepten. Hay muchos temas. El tema agrícola, por ejemplo, de los productores, es uno muy importante. En ese tema, concretamente, para no dar mucha explicación porque no hay tiempo seguramente ya, crear un banco, una financiera agropecuaria que le preste en forma oportuna y eficiente el dinero que necesite el agricultor, el ganadero o el pescador, para que le haga frente a sus necesidades de siembra, cosecha, riego y todo lo inherente a la actividad que desempeña. ¿Y sería ya solución? Claro que no. Esa reforma, con sus lineamientos muy específicos, debe establecer sanciones severas para el servidor público de esa institución que no cumpla con su deber eficientemente y en forma correcta. Porque la
La tendencia ha sido siempre retardar los pagos de los cheques, retenerlos, para que luego haya un gestor y te diga, oye, yo te consigo el cheque del $1,000,000, 200,000 pesos, 500 que te deben. Sí. Ah, qué bueno, pero te cobro el 10% o el 15%. Y ya llegó el moche y ya se fregaron en él. Y entonces, ese dinero que llegó tarde y con descuento, con moche, no alcanza para pagar la deuda a la banca comercial que le prestó provisionalmente después de 4 o 5 meses, o a la giotista. Ujú. Y después resulta que al finalizar la cosecha, el precio de garantía no es suficiente. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Pues cuando le paguen el maíz, o el grano, o el producto, pues ya el maíz va a costar más caro, Ya va a perder. y el tortillero la va a comprar más caro, y las tortillas van a estar más caras, y finalmente los jodidos somos nosotros como ciudadanos. Vamos a ir a pagar el kilo de tortillas a un 30% más o 40% de lo que costaba regularmente. Entonces, esto atenta contra el sistema alimentario mexicano. O sea, no es nomás enchilame otra, ¿no? O se queda allí que el productor y el bodeguero y el gobernador, no. Toda la cadena que conlleva. Exactamente. Y como es otros temas, ¿no? El tema de salud, por ejemplo, es una cosa muy importante. A mi juicio, debemos legislar para que se establezca con mucha claridad y precisión el derecho a la salud o los servicios de salud. No nomás son gratuitos por ser un derecho humano. Para la gente que no tenga un régimen de contribución como el Seguro Social o el ISSSTE, obrero patronal. Quienes no tengan ninguna seguridad social pueden ir a cualquier institución de salud y deben atenderlos al 100% de todas las enfermedades y padecimientos, no importa cuál sea. Incluso que les pongan lentes o lo que necesiten. ¿En base a qué? O sea, lo que necesite. ¿Y qué le van a decir? Pues fíjate que no hay medicina para el cáncer. Ya lo hacen, Fíjate que no tengo medicamentos para la hipertensión o para la diabetes. Es un medicamento cotidiano, es diario ese medicamento y es caro. Fíjate que no te puedo dar la prótesis que ocupas por tu pierna que se te amputó, porque no está en la cobertura. Pues es parte de la salud, es parte del funcionamiento del ser humano. Y entonces eso hay que obligar al Estado a que lo proporcione. ¿Por qué no lo proporciona? Porque es que no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque lo despilfarran y lo reparten con fines políticos electorales en lugar de aplicarlo al sistema de salud. Entonces, para que esto funcione, la salud debe ser gratuita, pero también debe ser integral el servicio y completo. ¿Sí? No tienen el medicamento, mándalo a la farmacia, tú roga para que la farmacia te lo proporcione y tú le pagas a la farmacia después. Pero el paciente o el derechohabiente debe tener su medicamento oportunamente. Y hay muchos temas más, ¿no? Yo creo que no hay tiempo ya, pero en otra ocasión lo podemos tratar. Perfecto. Nosotros encantados de que regrese. La verdad, yo soy el ignorante de los dos. Él es el que le sabe. Y me quedo con... uno ve telenovelas, series y demás. Y dice, qué interesante, pero la verdad es que esto, más allá de interesante, nos compete a todos como ciudadanos. Y es como que, hablando o sea, desde el corazón es... Pues vámonos involucrándonos más a ver qué proponen, qué está sucediendo y qué está dejando de suceder y por qué. Sí, y como tal, ese interés debe traducirse en el interés también de votar por los partidos que tengan mejores candidatos. Exacto. No por el que conozcamos más, no por el que tengamos amigos o compadres, sino que veamos quiénes son los candidatos de cada partido. Pues. Y el caso del PT, yo soy candidato del PT, estoy aquí porque renuncié a la posibilidad de ser candidato por Morena sin importar cuál puesto me dieran. A pesar de que la encuesta me favoreció a mí, al final de cuentas. Cuando yo renuncié no se ve la encuesta. Así que no me pueden acordar que me fui porque no me dieron nada. Me fui porque no quiero tener a mi lado delincuentes, gente perversa, acusada de acoso sexual, etcétera. O una senadora que siendo senadora propuso una ley de 3 de 3 para que no hubiera acosadores y ahora resulta que es cómplice de su pareja de fórmula. Pues no. Wow. Es una incongruencia. Imagínate nada más. ¿Tú crees que la gente vote por ellos? Y yo le digo a la gente, ese voto duro de Morena por los servicios de programas federales, no tengan temor. Voten por el mejor candidato y mejor partido. No les van a quitar, gane quien gane, ese beneficio. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. La verdad es un honor que haya estado aquí para nosotros. Pues estamos picando piedra en estos temas, tratando de aportar un poco desde nuestro punto de vista y desde la ignorancia que ambos tenemos.
y que las personas traten de involucrarse más en la vida política, de saber qué ocurre y sobre todo pues de participar en las próximas elecciones, ¿no? Porque sabemos que el 2018 fueron unas elecciones históricas por el porcentaje de participación ciudadana en ellas, pero queremos que más allá de lo que ocurrió en ese 2018, ahora que la gente pues vaya preparada, es decir, vaya instruida por ellos mismos por quién quieran votar, pero que sea un voto razonable, no un voto de odio, no un voto de hartazgo, sino un voto razonable. Y finalmente le digo nada más, en 2018 yo gané por Morena, gracias al prestigio del presidente de la República, que era un héroe nacional para todos, y me arrastró la ola para beneficio mío, que la gente me conocía, pero no como hoy. En 2021 gané por méritos propios. Me esforcé mucho en el primer periodo, pasé un buen gobierno, a pesar de las trabas que tuve, la mala fama que me quisieron indicar al principio y que la superé acreditando que no era lo que decía la gente de mí, o los medios, mejor dicho. Ahora la gente sabe quién soy yo, la gente sabe que no soy lo que dicen los de gobierno y saben perfectamente bien que fue un abuso de poder desmedido y que me victimizaron, y eso le está costando ahora que ellos sean los malos ante la opinión pública y yo la persona que fui víctima de su abuso. Entonces me está beneficiando. Finalmente pues no voy tampoco a prenderles veladoras ni a hacer un monumento, porque gracias a ellos ahora la gente va a votar por mí. Porque hay que hacerles un monumento, pero allá en la cárcel, para que estén allá guardaditos. Hay un dicho, ¿no? Al final de cuentas, la caca siempre sale a flote. Sí, y hay un karma también. Y finalmente los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Así que siempre me ha apoyado y me sigue apoyando. Todo está arreglado ya porque el de arriba me está apoyando. Bueno. Pues de momento nos despedimos. Ojalá y guste regresar y nos siga platicando el resto de las propuestas que trae y el resto de... Pues no queriendo el chismecito político de lo que está pasando y lo que no está pasando. Aquí tiene las puertas abiertas, usted nos dice y nosotros prendemos las cámaras y los focos. Perfecto, estamos pendientes. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias a todos.